Antes de iniciar la clase, les quiero indicar que ayer, que era 25 de agosto, era el plazo para entregar el ABP individual del ABP número 1, y recibí 18 trabajos de 25 alumnos que tengo inscritos, ¿ya? Que fueron revisados, se los retroalimenté, así que ahora tienen que trabajar en el ABP grupal, digamos, haciendo un grupo. Acuérdense que dijimos que íbamos a hacer máximo 4 estudiantes por ABP, y ya contestar la pregunta de frente, ¿ya? En el caso de los alumnos que no alcanzaron, no sé, desconozco las razones de por qué no subieron el trabajo, les pido por favor que lo hagan llegar esta mañana viernes a mi correo electrónico, ¿ya? Para poder calificarlos y poder retroalimentarles su trabajo, ¿ya? Entonces, repito, de 25 alumnos que tengo inscritos, solo 18 fueron calificados en la plataforma. Eso es lo primero que quiero partir. Y también en ese mismo sentido decirles que el ABP número 1, ¿cierto?, tienen que abordar la problemática, que es si efectivamente podemos, ustedes como biotecnólogos, producir material libre de virus, en este caso en papa, ¿ya? Y si es posible hacerlo, cómo lo harían, ¿ya? ¿Qué metodología, asociada obviamente al cultivo de tejido, tal vez con alguna otra técnica complementaria, ustedes pudieran tener material libre de virus para poder entonces iniciar una propagación y de esta manera disminuir la cantidad de virosis que tienen las papas, ¿ya? Así que abro, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran que profundizáramos en el tema de los ABP, principalmente el que estamos trabajando, que es el tema de virosis en papa y cómo obtener material libre de virus. ¿No hay preguntas, alguna consulta, alguna duda? Ok. Entonces, les recuerdo entonces las fechas que tenemos. El ABP individual número 1, entonces fue entregado ayer el 25 de agosto, el ABP grupal lo tienen que entregar el 1 de septiembre, ¿ya? Y la defensa es el 3 de septiembre, o sea, el próximo jueves parece, ya estamos a 3, no estoy segura. Estamos a 27, claro, el próximo jueves, ¿ya? Entonces repito, el ABP grupal para el 1 es el 1 de septiembre y la defensa es el 3 de septiembre, ¿ya? Para poder tener las fechas claras. Vamos a compartir pantalla. Bien, lo primero que quiero partir, chiquillos, hoy día es, no sé si habrán revisado la página del curso en plataforma, donde la profe subió una guía de autoaprendizaje, ¿ya? Que es la que ustedes están viendo en pantalla, la están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces esta guía de autoaprendizaje está asociada a lo que vamos a revisar hoy día, ¿ya? Que tiene como objetivo que ustedes expliquen la relación de la biotecnología con otras ciencias y puedan dar ejemplos de aplicación en el área silvoagropecuaria. Que definamos conceptos asociados al cultivo de tejidos y que expliquemos la relación que hay entre el cultivo de tejidos y el mejoramiento genético, ¿ya? Ese es el objetivo que tiene esta guía de autoaprendizaje y lo que vamos a reforzar con un PPT. La red de conceptos, ¿cierto?, es biotecnología clásica, por lo tanto vamos a tener que entender qué es una biotecnología clásica, cuál es el criterio para clasificarla en clásica, en tradicional o en moderna, ¿ya? El concepto de totipotencia celular, aplicaciones tecnológicas para generar bienes o servicios. Por lo tanto, el contenido está historia y evolución de la biotecnología, aplicaciones de la biotecnología y conceptos o definiciones asociadas a cultivo de tejido. Eso es lo que trabaja la guía de autoaprendizaje número 1, que si ustedes la revisaron, luego tiene preguntas a contestar, ¿no? Cada vez que vean este icono de color, significa que ustedes tienen un trabajo en la guía, por eso se llama guía de autoaprendizaje, ¿ya? Entonces dice, en tu hogar, ¿cuáles productos pueden ser el resultado del uso y la aplicación de la biotecnología? ¿Ya? Entonces en este caso yo podría decir,
la leche. ¿Ya? La leche se utiliza en este caso una bacteria que cuaja la leche y puede hacer yogur o puede hacer leche, etc. ¿Ya? Entonces, cada vez que vean esto, dice tu respuesta debes subirlas a la plataforma. Entonces la idea es que ustedes la misma guía, ¿ya? Que usen la misma guía para responder, ¿ya? Que no me pongan las preguntas sueltas, sino que la misma guía la copien, aquí van, hacen un enter y van respondiendo bajo cada pregunta y suben la guía. ¿Ya? Lo mismo, hay lecturas asociadas, ¿ya? Busca 2 notas relacionadas con la aplicación de la biotecnología moderna, por lo tanto aquí vamos a tener que trabajar qué significa la biotecnología moderna. Hablamos de una biotecnología, en este caso clásica, y aquí hablamos de una biotecnología moderna, y las notas que tienen que subir son de una biotecnología moderna, ¿ya? En el área silvagropecuaria. Súbelas a la plataforma y elabora 3 preguntas asociadas a la comprensión del texto. Y doy ejemplos abajo. Entonces les doy un ejemplo 1, que hay papas transgénicas con más carotenoides, entonces está el texto, que es una nota. Nota significa algo breve, conciso, no es un paper, es una nota. ¿Ya? Y luego entonces hay un ejemplo 2, que son petunias transgénicas tolerantes a heladas, ¿ya? Y entonces la profe les puso aquí preguntas para el análisis del texto. ¿Ya? ¿A qué tipo de técnica tradicional o moderna se refieren estas notas? Entonces tú tienes que generar, como decía aquí al inicio de la presentación, busca 2 notas relacionadas con la aplicación de la biotecnología moderna en el área silvagropecuaria. Súbelas y da algunos, elabora 3 preguntas asociadas a la nota que subiste. Entonces, yo les pido por favor que ya vayan trabajando en esto. Se supone que debían haberlo trabajado para esta clase, ¿ya? Por eso es que está subida de la clase pasada. Y después la guía entonces sigue, hace un resumen de la biotecnología tradicional, clásica y moderna, que es lo que vamos a ver ahora. Hay otros ejemplos, entonces, para que la vayan trabajando, ¿ya? Y para cada módulo que vamos a ver o para cada temática, la profe entonces elaboró una guía de autoaprendizaje. Eso es lo primero, con eso quería partir, por favor, para que empiecen a trabajarla y empiecen a subir. Esto no tiene calificación, no tiene nota, no tienen, es solamente para que ustedes vayan aprendiendo del tema. Así es que yo voy a tratar de ir revisando algunos al azar para ver si alguien tiene alguna duda particular, me la puede hacer llegar al correo electrónico. ¿Ya? Si tiene alguna duda, alguna pregunta aquí, o tiene, me la hace llegar. No sé si tienen alguna duda referente a eso, ¿sí? ¿Para cuándo es la entrega de ese? ¿Hasta cuándo el plazo para ese trabajo? No me acuerdo cuánto le puse Martín en la plataforma, pero debería de haber sido, como les digo, esto lo dejamos la clase pasada, o sea, máximo ya para el próximo jueves. Traten de no ir atrasándose mucho porque no me acuerdo muy bien la fecha que le puse en la plataforma, la voy a revisar, pero máximo debería ser hasta el próximo jueves, porque esta clase es la que vamos a revisar hoy día. Entonces después viene la guía 2, la guía 3, la guía 4, y con eso ya vamos a terminar, digamos, en los módulos. Desde un plazo de una semana más para poder responderla. Y además que se van a entretener haciéndola porque van a ir aprendiendo buscando el material. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer, la secuencia lógica de esto es que primero ustedes desarrollen la guía, y ya una vez que hayan desarrollado la guía y que tengan conocimiento, la profe hace este PPT y hace una especie de resumen de esa misma guía que ustedes están trabajando. ¿Ya? Como yo me imagino que no todos la hicieron o no la habían revisado, vamos a hacer, esta vez lo vamos a invertir. Yo voy a hacer este resumen, pero ustedes tienen que trabajar la guía. Yo entre hoy día y mañana voy a subir la guía 2, ¿ya? Que ya viene con otro contenido, con otro material, entonces para no atrasarnos, porque ya la otra semana empezamos con los ABP, entonces igual se nos restringe el tiempo para poder hacer estos resúmenes. ¿Ya? No sé si hay alguna duda o pregunta respecto de eso, de esta forma de trabajar. No, profe, muchas gracias. Entonces vamos a tratar de hacer lo más interactiva posible este pedacito de resumen de la guía. ¿Ah? Y les pido que traten de interaccionar cuando hagamos alguna pregunta o podamos aplicar alguno de los conceptos que vamos a trabajar. Entonces, en términos generales, este curso, chiquillos, tiene como propósito dar a conocer el potencial que tiene el cultivo in vitro,
¿ya? De células, tejidos y órganos vegetales, ¿ya? Porque el énfasis está en cultivo vegetal, para obtener plantas completas con características específicas, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos a para obtener plantas con características específicas, me estoy refiriendo, por ejemplo, a obtener un metabolito secundario a partir de una planta, producir una enzima a partir de una planta que va a ser utilizada en alguna parte del ámbito industrial, ¿cierto? Ya sea alimentos, sea industria farmacéutica, etc. Entonces, en términos generales, todo el curso de cultivo de tejidos tiene ese propósito, que nosotros aprendamos a cultivar células, tejidos, órganos, pero con un propósito. ¿Qué propósito? Producir una planta libre de virus, si aplicamos el ABP que estamos trabajando. O sea, ¿qué cultivo, cómo lo hago para obtener una planta libre de virus? Para obtener una enzima, para obtener un metabolito secundario, para obtener algo de una planta que pueda ser utilizado, ¿ya? Entonces, eso es el propósito en general que tiene este curso, que usted quede con una idea, con una mirada de que puedo cultivar células, tejidos y órganos in vitro para alguna acción objetivo específica. De esta manera, entonces, el concepto de biotecnología, ustedes son biotecnólogos, ¿cierto? Porque siempre van a estar trabajando con organismos vivos, ¿ya? ¿Para qué? Para obtener productos de valor para el hombre, que impacten distintas industrias. Yo diría, a mi juicio, que la industria que más ha sido impactada por la biotecnología es la industria alimenticia. Por lo tanto, la biotecnología siempre está basada en la biología, ¿ya? Yo soy bióloga de formación, bióloga vegetal en este caso, en la cual me especialicé, por lo tanto, mi especialidad es en cultivo de tejido, ¿ya? Yo tengo un magíster en fisiología vegetal, y mi tesis la trabajé con el doctor Peter Seemann en la Universidad Austral de Chile, específicamente en microtuberización in vitro. O sea, la profe hizo tubérculos de papa in vitro, o sea, micro, el concepto de micro viene de aplicación de biotecnología, ¿ya? Microtuberización, ¿ya? Entonces obtuve tubérculos in vitro para poder sanear material vegetal de papa, ya que el 80% de la producción en papa en Chile es atacada por virus, ¿ya? O por distintos tipos de virus. Entonces, la biotecnología utiliza siempre la biología como elemento base para obtener algún producto. Entonces, es la aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos u organismos vivos, como dice la transparencia, o sus derivados, para la creación o modificación de productos o procesos específicos. En este caso, aquí ustedes están viendo 3 láminas, ¿ya? Una, la que está asociada donde dice fermentación, otra la que dice cultivo de tejidos, y otra dice biología molecular sobre blogging, ¿ya? ¿Alguien me podría tratar de decir qué criterio está utilizando esta lámina para clasificar ejemplos como fermentación, como cultivo de tejido o como soil blogging? ¿Es biotecnología la fermentación? Sí, pero tradicional. Perfecto. Entonces, estas 3 tipos de biotecnología están divididas, ¿cierto? O separadas usando un criterio. Y ese criterio es la época. Entonces, de acuerdo a la época, hay una biotecnología que se denomina biotecnología tradicional, ¿ya? Y si nosotros vemos aquí, esta biotecnología tradicional es antigua, es usada de épocas milenarias, ¿ya? Como por ejemplo el descubrimiento de la agricultura fue entre el 8000 y 7000 antes de Cristo. Ya los sumerios fabricaban cerveza, chiquillos. Ustedes que toman tanta cerveza y que les gusta tanto la cerveza, imagínense, el 6000 antes de Cristo ya había fabricación de cerveza. Entonces, ¿cómo lo hacían? Lo hacían a través de recetas, ensayo y error, ¿ya? Y utilizaban obviamente microorganismos que les permitía entonces la elaboración de la cerveza, o la elaboración del vino en Mesopotamia entre 5000 y 4000 antes de Cristo, ¿ya? O la producción de pan en Egipto entre 4000 y 3000 antes de Cristo. Entonces, la biotecnología tradicional es la que se ha usado desde siempre, ¿ya? Y como les decía, se basa en actividades desarrolladas por recetas, tradiciones, y así se iba aprendiendo. Luego viene que es la que nosotros nos vamos
en este curso lo que vamos a trabajar con más detalle es la biotecnología clásica, ya a partir del siglo XIX, y aquí me interesa muchísimo este concepto. ¿Ya? Con el conocimiento, con el descubrimiento de la totipotencia celular, se logra, ¿cierto?, hacer cultivos, ¿ya? Cultivos celulares, cultivos de tejidos, bajo condiciones de laboratorio. Y eso fue un hito importante, porque los sumerios, ¿cierto?, los egipcios no tenían la posibilidad de cultivar, ¿cierto?, bajo condiciones de laboratorio. Y ojo, chiquillos, porque cuando ustedes se enamoren, no se casen, no tengan compañeros agrónomos, para ellos el cultivo, ustedes le dicen cultivo, y un agrónomo, ¿a qué asocia el cultivo? Algo ya en práctica. ¿Ya? ¿Y dónde cultiva un agrónomo? Invernadero, o en un espacio natural. Correcto, cultiva, ¿cierto? Cultiva en el suelo, cultiva en el medio ambiente, supeditado a la lluvia, a las heladas, al viento, al frío, a los insectos, etc. Entonces, ojo, un biotecnólogo cultiva, pero el biotecnólogo cultiva en condiciones de laboratorio, con condiciones controladas. Un agrónomo cultiva también, ¿ya? Hace siembra y cultiva, pero ellos cultivan en el suelo, ¿ya? En el territorio, ¿ya? En un ambiente que no puede, o sea, entre comillas, no puede controlar, ¿ya? Porque sí los controlan, ¿ya? Porque ellos, dependiendo del requerimiento del cultivo, lo van a colocar en una zona agroecológica determinada. No sé si me explico, es decir, ellos escogen un lugar agroecológico que tiene ciertas características, tipo de suelo, cantidad de pluviometría que llega a ese lugar, cantidad de heladas que hay. O sea, no es lo mismo cultivar en Cholchol que cultivar en Vilcún, porque las condiciones agroclimáticas, entonces el agrónomo igual controla, ¿ya? Controla, entonces mirando, buscando el lugar adecuado agroecológico donde establecer su cultivo. ¿Cuál es la gracia que tienen los biotecnólogos? Los biotecnólogos vamos a cultivar, pero vamos a cultivar en un laboratorio, con condiciones controladas de luz, de humedad, de temperatura, en condiciones asépticas en este caso, ¿ya? Entonces, vamos luego, un ratito más, vamos a trabajar el concepto de totipotencia celular, ¿ya? Y por último, la biotecnología moderna, que ya está a nivel de los años 70, donde efectivamente producto del conocimiento, producto de la tecnología, del avance de la tecnología, entonces tenemos termocicladores, tenemos ADN recombinante, tenemos una serie de tecnología que nos permiten manipular, ¿ya?, organismos genéticamente modificados, etc. Entonces, en resumen, la biotecnología, de acuerdo a la época, se clasifica en tradicional, clásica y moderna. ¿Dónde ensartamos nosotros el curso de cultivo de tejido? Está en una biotecnología tipo clásica. ¿Y por qué? Porque utilizamos y aplicamos la totipotencia de la célula, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar. La pregunta que les quiero hacer ahora, y ojalá pudieran a participar un poco, es ¿con qué disciplinas se relaciona la biotecnología? Y también podrían hacer como una revisión en general, de manera mental por supuesto, de qué disciplinas son las que tienen ustedes en su plan de estudio. Por lo tanto, ¿con qué disciplinas se asocia la biotecnología? ¿Y en qué actividades industriales ha impactado la biotecnología? ¿Me pueden dar algún ejemplo? Les doy unos minutitos para que pueden chatear para ver si pueden trabajar así como de manera más grupal. ¿Alguien me puede decir entonces alguna disciplina con que se relaciona la biotecnología? Microbiología. Ya, súper bien. Con la microbiología, por ejemplo, claramente el cultivo, digamos, se relaciona con la microbiología. ¿Con alguna otra disciplina?
Bioremediación. Ya, la bioremediación, pero la bioremediación es como la, no sé si es una disciplina la bioremediación, ¿no? Me entró la duda ahí, Camila. Porque, a ver, vamos a ver en los ejemplos que tenemos, la biología celular, porque la bioremediación es como una acción donde impacta alguna disciplina, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles disciplinas? En los ejemplos que yo tenía acá, la biología celular, la biología molecular, la bioquímica, la ingeniería de procesos, la ingeniería genética, la microbiología, como decía Martín, ¿ya? Ahora, la bioremediación, Cami, es el impacto que tiene ya en la industria, ¿ya? Porque la bioremediación va a impactar en el medio ambiente, ¿ya? Entonces, es una técnica que te permite, por ejemplo, limpiar un suelo, ¿ya? De microorganismos que puedan contaminar. Y ahí tenemos entonces la segunda pregunta que decía, ¿en qué actividades industriales ha impactado la biotecnología? Bueno, ha impactado en muchas actividades industriales, principalmente, como yo les decía al inicio de la clase, la industria alimenticia, ¿ya? Pero también la industria farmacéutica, el ejemplo que dio Camila tiene que ver con la agricultura, ¿ya? La bioremediación está dentro de la agricultura, el medio ambiente, la industria farmacéutica, la industria química, la energía, la salud humana y animal. Entonces, tenemos claro que la biotecnología se relaciona con distintas disciplinas, como la microbiología, etcétera, etcétera, y tiene impacto en distintas actividades industriales. En este caso, en el ejemplo que están viendo, si ustedes se fijan, aquí tenemos algunas enzimas, ¿ah? Que no tienen para qué aprendérselas de memoria ni mucho menos, sino que solo como ejemplo, algunas enzimas que han sido obtenidos de organismos genéticamente modificados. Y fíjense en qué industria ha impactado esta acción que el hombre hace de obtener una enzima a través de un microorganismo ya genéticamente modificado, para impactar en qué industria. Fíjense aquí, pan, bebidas, almidón, queso, lácteos, sabores, bebidas, derivados de huevo, bebidas, páncreas, o sea, principalmente en la industria alimenticia, ¿ya? Entonces, eso es un ejemplo claro, concreto, de cómo la biotecnología, ¿cierto?, es capaz de impactar una determinada actividad industrial, ¿no? En este caso, nosotros vamos a trabajar el cultivo de células, el cultivo de tejidos vegetales en este curso, ¿ya? Los vamos a aplicar principalmente a el área de la agricultura, ¿ya? O de la silvoagricultura, ¿ya? El área silvoagropecuaria, es decir, la parte forestal, la parte animal y la parte de plantas normales, ¿ya? Y aquí yo les puse algunos ejemplos, hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 ejemplos, pero hay uno marcado con rojo, ¿ya? En términos generales, la biotecnología en la actividad agrícola, ¿ya? Por ejemplo, tiene impacto en cultivos genéticamente modificados, donde el hombre está tratando de hacer sandías cuadradas, ¿cierto? Tomates más baby o tomates más pequeños, ¿ya? Maíces resistentes a una determinada condición. Entonces, el impacto que tiene la biotecnología es amplia, ¿ya? También la conservación de germoplasma, que en particular como bióloga a mí me motiva mucho, la conservación de genes, ¿ya? Cómo nosotros como biólogos y ustedes como biotecnólogos aportan para la conservación genética, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos como biólogos y como biotecnólogos? ¿Cómo aportamos a la conservación de germoplasma? Es un tema que también vamos a estar trabajando a lo largo de este semestre. Y por último, entonces, ¿dónde nos vamos a quedar? ¿Dónde nos vamos a sitiar en este curso? Es obviamente en la aplicación que tiene en el cultivo de células y tejidos. ¿Pero para qué? ¿Para qué el biotecnólogo o el biólogo cultiva células o tejidos? Obviamente, para la producción comercial de plantas. Ya aquí nos vamos a quedar con un poco más de detalle. ¿Cómo podemos obtener una producción comercial de plantas utilizando el cultivo de tejidos? No como lo hace el agrónomo, que el agrónomo produce comercialmente plantas a través de esquejes, ¿ya? O de división de plantas, o de injertos, ¿ya? Estoy pensando en los frutales. Entonces, no utiliza el cultivo de tejido, utiliza otras herramientas. El biotecnólogo utiliza una producción comercial de plantas a grandes escalas utilizando cultivo de células. Y eso es lo que nosotros en este curso vamos a denominar como micro viene de cultivo de tejidos, micropropagación. O sea, nosotros vamos a multiplicar o vamos a producir comercialmente plantas, pero no a través de la técnica que usa el agrónomo,
Y vamos a ver, entonces usted me va a tener que preguntar, bueno, ¿y profe, qué ventajas tiene? Que nosotros produzcamos plantas de manera comercial utilizando cultivo de células. Es más caro, pues, profe, imagínense todo el equipamiento, el recurso humano, especializado que tiene que haber. En cambio, el agrónomo puede tener un vivero, un invernadero, ¿ya? Y producir por separación de esquejes o patillas, como le llaman las mamás o las abuelitas, una patilla, y yo saco una patilla rosa y la multiplico. Y no uso tecnología. Entonces, ¿cuál será la ventaja? Eso los quiero dejar ahí pensando. Para la obtención de metabolitos secundarios, si yo cultivo células entonces y tejidos para poder multiplicar o producir comercialmente plantas, pero también para obtener metabolitos secundarios, para mejoramiento genético, para obtención de plantas libres de virus, etc. O sea, yo cultivo células y tejidos con distintos fines o propósitos. No sé si hasta acá hay alguna duda o pregunta. ¿No? Ok. Aquí les puse un cuadro, ya, resumen, para ampliar un poco su mirada respecto a la industria que la biotecnología más impactada, que ya dijimos que era la industria alimenticia. ¿Ya? Aquí la profe también les amplía un poco el conocimiento, la mirada, para que vean que a partir de productos obtenidos de plantas a través de cultivo de tejido, como todas estas plantas que están aquí, jazmín, crisantemos, menta, chinchona, que no tengo el nombre común, digitales, la dedalera, ¿cierto? Nosotros podemos obtener distintos productos, ¿ya? Como por ejemplo la piretrina. La piretrina, chiquillos, es un producto que se utiliza en la agricultura orgánica como insecticida. Los crisantemos, por ejemplo, por eso se utilizan los crisantemos, el género de los crisantemos. Si usted naturalmente en su casa quiere controlar algún insecto, ¿ya? algún pulgoncito que ande por ahí, entonces usted entre medio ponga crisantemos. Los crisantemos liberan piretrina, exudan piretrina al suelo, al ambiente, es volátil, y eso controla los insectos naturalmente. Entonces el hombre cultivó, a partir del cultivo de crisantemos, del cultivo de células, obtiene piretrina y la utiliza en la agricultura como insecticida. ¿Ya? El jazmín, ¿ya? Todo el mundo habrá escuchado el jazmín, el olor a jazmín, también se utiliza en los cosméticos y por lo tanto en la perfumería. Entonces estamos viendo que hay otras industrias que impactan el cultivo de células, como la farmacéutica, todo lo que tiene que ver con la medicina, ¿ya? Como por ejemplo todo el mundo me imagino que ha tomado algún jarabe que contiene codeína, ¿ya? Y la codeína es un producto que se obtiene de una planta, ¿ya? Que se utiliza por ejemplo para la malaria o también para evitar el acceso de tos. Entonces, ampliamos nuestra mirada de aplicación del cultivo de células, no solamente en la industria alimenticia, ¿ya? Sino que a la industria farmacéutica, a la agricultura y a la industria de la cosmetología. Y luego entonces, donde nosotros vamos a hacer un mayor zoom, vamos a poner una lupa, ¿ya? A este cultivo de células con un propósito, que es la producción comercial de plantas. ¿Y por qué la producción comercial de plantas, chiquillos? Porque tiene un interés a nivel de la población, ¿ya? De cómo los países pueden producir comercialmente plantas de interés, ¿ya? De interés alimenticio, la mayoría de ellos. Ustedes ven los ejemplos: fresa, manzana, plátano, plantas medicinales, espárrago, etcétera, ¿ya? Son plantas que ya sea tienen un interés alimenticio o bien medicinal. Entonces, el cultivo de células, el cultivo de tejidos, en Chile principalmente, tiene su foco puesto en producir plantas de manera comercial, utilizando tecnología, ¿ya? Para la industria alimenticia. Y en este caso, Chile, que está marcado con rojo, micropropaga, ¿ya? O produce plantas de manera comercial, ¿ya? Masivamente utilizando cultivo de tejidos en kiwi y pepino. Se ha ampliado ahora en cerezo principalmente, ¿ya? Chile está trabajando mucho en la micropropagación en cerezo.
Y otros países se especializan, ¿cierto?, en otras especies como manzana, plátano, piña, etc. ¿Ya? Y aquí les puse algunos países donde las especies que micropropagan de manera comercial, es decir, utilizando tecnología de cultivo de células o tejido, lo hacen y se complementan. Entonces, cada país, por ejemplo, Perú, ¿ya? Perú se especializa, chiquillos, y ojalá algún día tengan la posibilidad de ir al CIP, 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 Centro Internacional de la Papa. ¿Ya? El CIP, que es un centro donde pueden ir a buscar pega, en Perú, es el centro internacional donde se produce papa, ¿ya? Y a través de cultivo de tejido. ¿Ya? Ellos hacen microtuberización, hacen cultivo de meristema, ¿ya? O sea, utilizan una serie de tecnologías para obtener comercialmente plantas de papa libres de virus. ¿Ya? Bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta. Esta es la introducción de la primera parte de cómo la biotecnología y cómo el cultivo de células tiene un impacto. Uno hace cultivo con algún propósito, con algún fin, con alguna razón, ¿ya? Y usted tiene que, como biotecnólogo, conocer esta técnica, porque si quiere, por ejemplo, multiplicar plantas genéticamente modificadas, ¿ya? Usted lo va a tener que hacer a través de esta técnica. O sea, ahí hay una relación entre el cultivo de células y el mejoramiento genético, ¿ya? Porque todo lo que son plantas genéticamente modificadas, luego hay que multiplicarlas, hay que propagarlas, ¿ya? Y para esa propagación se utiliza entonces la micropropagación. Ok, no sé si hay dudas, algún comentario, alguna pregunta. Ok, vamos a iniciar ahora entonces la segunda parte de la clase que tiene que ver con conceptos. ¿Ya? Para mí como profe es súper importante que ustedes, futuros biotecnólogos, manejen conceptos básicos asociados obviamente al cultivo de células, cultivo de tejido. ¿Ya? Entonces el ratito que nos queda lo vamos a trabajar en conceptos. ¿Ya? Entonces aquí yo les puse un ejercicio que ojalá lo pudieran hacer, ¿ya? Que tiene que ver con cómo usted organizaría en orden secuencial, ¿ya? Por dónde empezaría y por dónde terminaría, ¿ya? Cuyo propósito es producir zanahoria. ¿Ya? Si yo les dijera, chiquillos, ¿sabes qué? Yo les pido, no a través de cómo lo hace el agrónomo, que es la siembra, la semilla, y en un almácigo y sale la zanahoria y la cosecha. No, aquí es utilizando tecnología, en este caso cultivo de tejido. Entonces hay un orden con distintos conceptos cuyo propósito es que usted termine con una zanahoria, produciendo una zanahoria. Entonces dice 1, proliferación de células; 2, planta joven; 3, desarrollo de tallos, hojas y raíces; 4, embrión joven; 6, separación de células en medio de cultivo; 7, zanahoria; 8, endurecimiento; 9, corte de una porción de zanahoria. Entonces lo que yo les pido que hagan a continuación es que por dónde empezarían ya esta orden de elementos que hay acá para poder producir finalmente una zanahoria. Por lo tanto, el último número que yo debería tener acá en esta secuencia es la zanahoria, porque es el producto. ¿Ya? Pero ¿por dónde parto para poder, cuál es el orden que usted le daría? Solamente es una exploración para que usted vaya viendo un poco, trabajando un poco en la secuencia de un cultivo. Les doy un par de minutos a ver si pueden, en una hojita de donde estén, puedan colocar los números, solo los números, por dónde empiezo y por dónde termino, sin dejar de colocar todos los números que deben ser colocados. Les doy un par de minutitos.
Profe, ¿a qué se refiere con endurecimiento? Ay, buena pregunta. Ese es otro concepto que tenemos que trabajar hoy día, Martín. Chuta, endurecerse. No sé si el ejemplo que voy a dar es tonto, pero cuando, no sé si tú tienes hermanos, mujeres, hombres, no sé, pero cuando en una familia hay 3 hombres y nace una mujer y es la última en nacer, la mujer se tiene que endurecer para poder, digamos, aguantar la niñez, no aguantar, sino que vivir, sobrevivir en la niñez con los juegos de los varones que son un tanto más bruscos, ¿no? Entonces ella se endurece frente a ciertas condiciones, ¿ah? Se hace resistente frente a los golpes, frente a la pelota brusca, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a ver el concepto de endurecimiento, es cómo tú te adaptas, ¿cierto?, a una condición que a veces es un tanto estresante. Bien, lo pueden hacer en casa, ¿ya? Lo pueden hacer en casa, ver, o seguirlo trabajando en un rato más, ¿ya? Eh, de todas maneras, ¿por dónde empezaríamos? ¿Cuál sería el número que iniciaría el cultivo de células para obtener una zanahoria? ¿Qué número? ¿Alguien me puede decir con qué número empezó? ¿Con ¿El qué, 9? obviamente? 9, ¿Perdón? 9. Con el 9, perfecto. Claramente tengo que empezar con un corte de una porción de zanahoria, porque primero tengo que tener una zanahoria. Por lo tanto, ojo, que la zanahoria se va a convertir, queridos estudiantes, en un explante, es decir, en un elemento de una parte de una planta, en este caso es una raíz, que me va a permitir iniciar un cultivo. Entonces, este explante puede ser cualquier parte de la planta, una zanahoria, que es una raíz, puede ser un tallo, una yema, un nudo, un embrión, un cotiledón, una flor, una antera, un polen, ¿sí? Entonces parto primero por un corto de una porción de zanahoria. Luego que tengo la zanahoria ahí, las células, cultivo qué cosa de ella, las células, ¿cierto? Entonces tendría que ir primero una corte de una porción de zanahoria, que a partir de esa porción de zanahoria voy a tener una proliferación de células, por lo tanto el segundo número sería el 1. Tendríamos 9, tendríamos 1. Después de que tengo la proliferación de células, a partir de esas células se me va a formar un embrión. Pero no es un embrión producto de una reproducción sexual, es un embrión, no es un embrión sexual, es un embrión cigótico, es un embrión, una embriogénesis somática. Por lo tanto, obtengo un embrión, pero no un embrión producto de una reproducción sexual, n más n igual 2n que me forma un embrión, no, este es un embrión que estoy formando de una célula somática. Por lo tanto, esta es una embriogénesis somática. Entonces primero tengo el corte de una zanahoria, luego tengo la proliferación de células y luego obtengo entonces un embrión. Y a partir de ese embrión, ¿qué se va a desarrollar? Voy a desarrollar hojas, tallos y voy a raíz, y voy a enraizar. Por lo tanto, el siguiente número sería el 4. Ya tengo el 9, parto por una zanahoria, tengo la proliferación de células, tengo un embrión joven, embrión somático, y ese embrión el biotecnólogo induce con un medio de cultivo determinado, con una hormona determinada, a que ese embrión, ¿cierto?, se diferencie y me forme tallo, me forme hoja y me forme raíz. ¿Para qué? Para luego endurecer esta planta ya formada a partir del embrión, la tengo que endurecer, la tengo que aclimatar. Porque si yo obtengo esta planta a partir de este embrión y la saco inmediatamente a las condiciones externas, se me va a morir. Porque no es capaz de resistir el estrés que implica que salga del laboratorio donde tú la tienes con temperatura determinada, todo controlado, y la sacaste afuera, la matáis de una, así que no la endureces. Entonces tiene que haber un periodo de endurecimiento para luego obtener una planta joven, y esa planta joven entonces me va a obtener, va a crecer, y me va a formar nuevamente una zanahoria.
¿Sí? ¿Y la separación de Choro. células en medio de cultivo dónde va, profe? Acá, pues, cuando tengo el corte por la zanahoria y hago proliferación de células, ¿ya? Esta proliferación de células no va, ¿dónde va? Va en un cultivo. Por lo tanto, ahí tengo que preparar un medio y cultivar las células, en un medio de cultivo, en un laboratorio con condiciones controladas. ¿Se entendió? Sí, profe, sí se Sí, profe. entiende. Qué bueno. Entonces esto es como un ejemplo, chiquillos, para que se vayan dando cuenta de lo que tienen que hacer en el práctico. Siempre tratemos de unir y pensar en el experimento, que ya yo espero que estén trabajando en aquello. Primero necesito tener un propósito para cultivar. En este caso es alimenticio, porque voy a obtener una zanahoria. Pero a lo mejor alguno de ustedes me va a decir, profe, ¿sabe que yo quiero empezar a cultivar stevia? Porque la stevia es una planta que tiene 300 veces más azúcar y el problema en la población es la obesidad, entonces yo voy a contribuir desde el punto de vista medicinal cultivando stevia in vitro, ya para tener como endulzante. Ya, entonces tú vas a decir, ya, quiero producir stevia. Ya, ¿y cómo voy a empezar a producir stevia? ¿Qué necesito? ¿Qué explante necesito? Yo voy a obtener la stevia, voy a empezar a multiplicarla a través de trozos de tallo que tengan una yema y un nudo, por ejemplo. Ya. ¿Y en qué medio la voy a poner? Y ahí empiezo a investigar. ¿Para qué? Para yo poder producir una planta, miles de plantas de stevia. A partir de un trocito yo voy a poder producir muchas, porque quiero micropropagar la stevia, pero con un propósito, que es una planta medicinal para la obtención de, en este caso, de un endulzante. Entonces, no pierdan, vayan inmediatamente integrando a lo que ustedes tienen que hacer en este curso, que no lo vamos a hacer ahora, pero lo van a hacer el próximo año, cuando las condiciones estén. O sea, ustedes van a dejar su proyecto hecho y lo tienen que meter las manos en la masa para poder aprender a cultivar esto, si no, no sirve que yo les diga se prepara un medio, pero ustedes tienen que hacerlo, tienen que preparar el medio, y dónde voy a sacar el explante, y hay de una planta madre, ¿y dónde busco una planta madre? Aquí hay una planta de stevia, voy a sacarla de aquí, cómo la desinfecto, etc. Ok, ese es entonces un poco el ejemplo de exploración de preconceptos y vamos a los conceptos que vamos a trabajar. Son varios, ¿ya? Son el concepto de desplante, ¿ya? Diferenciación, desdiferenciación, revigorización, variación somaclonal, callo, endurecimiento, totipotencialidad, protoplasto y suspensiones celulares. ¿Ya? Estos son algunos de los conceptos que para mí son básicos, ¿ya? Para ir trabajando a lo largo del curso. Y nos vamos a quedar entonces tan en desorden en la medida que yo los voy a ir pasando, pero los vamos a ver todos, ¿ya? Entonces vamos a empezar por el concepto de totipotencia. Pero antes de empezar con el concepto de totipotencia, les voy a dejar puesto ahí la tumba de Haberland, que es un alemán, que es el padre creador del concepto de totipotencia. Y por eso ahí les puse un poco su tumba, porque está fallecido, Haberland falleció hace bastantes años, y él decía, está en alemán y luego está en inglés, dice, teóricamente cualquier célula de planta es capaz de otorgar, de brindar una planta completa. Eso decía Haberland. Entonces, bajo ese, está entre comillas, porque lo dijo él, y lo probó en el 1902, o sea, este caballero vivió en esa época, y dijo, teóricamente cualquier célula de una planta es capaz de producir una planta completa. Y acuñó el concepto de totipotencia. Entonces alguien me podría decir qué entiende por el concepto de totipotencialidad. ¿Por qué? ¿Qué implica el concepto de totipotencia? ¿Por qué una célula es totipotente? Porque puede, desde una célula se puede dar vida a una planta. Ya, perfecto. ¿Y por qué a partir de una célula se puede originar una planta completa? Con características de esa planta, con sus buenas características y con sus malas características.
¿Por qué a partir de una célula? Que es el concepto de totipotencia, ¿cierto? Si yo retrocedo a la página, dice es la capacidad de una célula vegetal, de una célula, de dar lugar al desarrollo de una planta completa, como dijo Martín. Entonces, pero ¿por qué una célula puede ser totipotente? ¿Por qué, chiquillos? Porque tiene un núcleo. Y en el núcleo está el ADN con toda la codificación genética de esa especie determinada. Por lo tanto, si yo saco una célula de una zanahoria con una característica de que esa zanahoria de tamaño es pequeña, es poco dulce, no tiene resistencia a la helada, por ejemplo, y si yo saco una célula de esa zanahoria que tiene esas características fenotípicas y también genotípicas, entonces la descendencia me va a salir toda con esas características. Porque en el núcleo de esa célula, si yo saco esa célula, una célula de una zanahoria y cultivo una célula, a partir de esa célula que tiene ese núcleo y esa información genética, entonces va a ser capaz de iniciar un ciclo, ¿ah? Un ciclo para poder expresar todas las características y por lo tanto tener una organogénesis. Es decir, formar una raíz, formar un tallo, formar una hoja, formar una flor, formar lo que sea. Entonces, eso es la totipotencia celular, es la capacidad de una célula para dar lugar al desarrollo de una planta completa, ¿ya? Porque esas células han retenido su potencial de formar todo tipo de células. ¿Por qué? Porque contienen un núcleo, ¿ya? Con toda la información de esa especie en particular. Entonces están viendo aquí en la imagen algunos ejemplos, donde a partir de un grupo de células, ¿ya? Yo puedo obtener plantas completas. Es decir, esta planta que ustedes están viendo acá en este frasco no fue cultivada entera, fue cultivada un trozo, ¿cierto? Como esto que están viendo acá, donde se cultiva un pedazo de explante, ¿ya? Este explante comienza a diferenciarse, en formarme distintas estructuras. Primero tejidos, ¿cierto? Empiezan a formar tejidos y luego empiezan a formar órganos. Entonces aquí empieza a diferenciarse en una hoja, empieza a diferenciarse en una raíz, en un tallo, y a partir de una célula o de un grupo de células, que puede ser un tejido, ¿ya? Puedo obtener por interacción entre el medio, porque el medio tiene que tener algo, como nutrientes, como hormonas, y esa interacción entre el medio y la planta hace que se empiece a desarrollar. ¿Ah? Aquí tienen que aplicar un poco los conceptos que aprendieron en morfofisiología. ¿Ya? Entonces aquí hay un desarrollo, es decir, hay un crecimiento y hay una diferenciación. Ojo con eso. Hay un crecimiento, hay un aumento en masa, en volumen, pero también hay una diferenciación, que es el desarrollo. El desarrollo es crecimiento más diferenciación. ¿Y qué es lo que es la diferenciación? Es la especialización. La célula se especializa, ¿cierto? Si yo vuelvo a la lámina anterior, aquí tengo un grupo de células, en este caso son células animales, pero se especializan, se diferencian en una célula nerviosa, en una célula muscular, en una célula, no alcanzo a leer ahí, o sea, distintos tipos de células, con morfologías distintas, y eso es la diferenciación. Entonces, en la totipotencia celular implica entonces que una célula es capaz de dar una planta completa, ¿ya? A partir del material genético que tiene codificado en el núcleo, a partir del ADN, y entonces yo conservo esas características y a partir de una relación tejido, célula y medio, logro la diferenciación. Y Haberland, como yo les digo, no lo olviden como una persona importante en el área de cultivo de tejido, ¿ya? Porque fue el que generó, el que propuso, ¿ya? El concepto de totipotencia. Y ahí entonces está la aplicación de lo que ustedes van a hacer en su proyecto de laboratorio. Ustedes van a utilizar el concepto de totipotencia celular, porque a partir de un grupo de células, o tal vez de una célula, van a lograr que esas células se diferencien para formar órganos y obtener una planta, y a partir de esa planta pueden obtener un metabolito de esa planta, o pueden obtener una enzima de esa planta, o pueden utilizarla para insertar un gen y obtener una planta genéticamente, etcétera, lo que ustedes quieran hacer.
a formar un híbrido. Ok, ¿se entiende el concepto? ¿Alguna duda, pregunta? Profe, Ok, ¿sí? ¿puede ser que alguna célula de una planta genere cáncer o un tipo, algo parecido al cáncer? Claro, producto de la interacción nuevamente genotipo-ambiente, pueden haber algunas afecciones, alteraciones incluso genéticas, que es lo que nosotros le llamamos variación somacronal. No sé si cáncer, Martín, pero sí puedes mutar o puedes cambiar una célula, ya que por condiciones del cultivo, de la manipulación que tú le estés dando, sufre una modificación genética. Hay una alteración, por tanto. Entonces, eso se ve luego en las características fenotípicas de la planta. La planta, en vez de tener una hoja delgada, tiene una hoja gruesa porque cambió. Ya no es la misma que la planta madre, sino que tuvo una mutación. Y sí puede generar mutación, ¿ya? Como yo no soy experta en el área animal, pero sí en la parte vegetal, sí puede generar ciertas enfermedades producto del cultivo de células. Y eso a veces es deseable porque tú andas buscando estudiar alguna secuencia, por ejemplo, de alguna enfermedad. En el caso de la micropropagación, es indeseable que te aparezca una enfermedad o una alteración genética. No te puedes permitir una variación somacronal si estás queriendo obtener una planta genéticamente igual a la planta madre, ¿ya? Pero sí pueden ocurrir mutaciones o alteraciones. No sé si tienen alguna otra pregunta. Gracias, profe. Bien, vamos al siguiente concepto, que es el concepto de explante, que algo ya habíamos dicho al inicio de la clase. Si ustedes se fijan acá en este círculo que la profe tiene, dice cultivo de tejidos vegetales, y salen flechas hacia el lado, ¿ya? Donde hay ejemplos de órganos, por ejemplo, una semilla, un tejido, que es un meristema, un protoplasto, que es una célula sin pared, un órgano, como un tubérculo, como una hoja, una yema, un callo, una célula o un embrión. O sea, ¿qué es un explante? Es una fuente originada de una planta que te permite iniciar un cultivo. Y depende de tu propósito, va a ser qué explante escojas. Por ejemplo, si yo quisiera obtener plantas haploides, ¿ya? Utilizaría ninguno de los ejemplos que está aquí, sino que utilizaría el polen. Porque yo sé que el polen es una planta, tiene núcleos haploides al interior. Por lo tanto, para obtener una planta haploide, como explante utilizaría una antera y dentro de la antera hay polen. Si yo quisiera obtener, ojo queridos estudiantes, una planta de papa libre de virus, ¿qué explante escogería? Un meristema. E induciría un cultivo de meristemas. Ahora, lo que tiene que resolver en el ABP que le hemos dado es qué tiene este meristema que si yo lo cultivo está libre de virus. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué está libre de virus un meristema? Esa es la pregunta que me tiene que contestar en el ABP grupal. Me tiene que decir, profe, ¿sabe que para obtener plantas libres de virus lo que se hace es un cultivo de meristema? Y se hace en términos generales así, así y así. Estas son las etapas. Y además le puedo agregar otras técnicas, como por ejemplo la electroterapia. O sea, me está diciendo, profe, que usted va a electrocutar la planta. No te estoy diciendo que la voy a electrocutar. Voy a aplicar electroterapia antes de sacarle el meristema a la planta de papa. ¿Y cómo le aplicaría una fuente de energía a la planta, un shock? ¿Y para qué? O también podría ocupar, profe, una termoterapia antes de sacar el meristema de esta planta de papa. ¿Para qué? Para matar los virus. Pero la pregunta es, ¿se puede cultivar plantas libres de virus? Sí.
¿Cómo? No a partir del cultivo ni de semillas, ni de embriones, ni de callos, ni de yemas, no, sino que la pregunta es que usted me tiene que descubrir, tiene que investigar por qué un meristema no tiene virus. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es un explante? Es cualquier porción de una planta que permite iniciar un cultivo. ¿Qué explante voy a escoger? Depende del propósito que usted quiera obtener. Si quiero obtener un híbrido, entonces voy a tener que hacer cultivo de protoplasto. Porque este protoplasto, que es una célula sin pared, la voy a unir con otras células sin pared, voy a hacer fusión de protoplasto y voy a formar un híbrido. Porque estoy uniendo una manzana con una pera. Y me sale una pera asiática, una pera que tiene como forma de pera, pero tiene sabor a manzana. No sé si las han probado en el mercado, existe. Entonces, ¿cómo se formó ese fruto? Con la unión de una célula de una manzana, una célula de una pera, hubo fusión de protoplasto, hubo fusión de ADN, intercambio de características y me salió una pera asiática, o sea, una cuestión híbrida, que no es ni pera ni manzana. Y al probarla, ustedes sabor, búsquenlas en el supermercado, tiene una mitad pera y mitad manzana. Y tiene la forma entre una pera y una manzana, una pera asiática. Y obtengo entonces, ¿y de dónde se obtienen estos explantes? Se obtienen de una planta madre. O sea, si yo quiero multiplicar una stevia, necesito una planta de stevia, ya sea una planta normal, a ver cómo me explico, una planta que usted va y la compra en un vivero, o una planta de stevia ya producida in vitro. También puede ser explante. Eso es un explante. No sé si hay alguna duda, pregunta, consulta. Entonces, para el experimento de laboratorio que tiene que hacer, para su proyecto de laboratorio, tiene que ir pensando qué explante voy a utilizar para iniciar mi cultivo. ¿Una yema? ¿Un trozo de hoja? ¿Un meristema? ¿Una semilla? ¿Qué explante voy a usar? Y por lo tanto, para tener un explante necesito una planta madre. ¿De dónde voy a sacar una planta madre? Si yo quisiera hacer, no sé, usted me dijera, profe, ¿sabe que yo quiero cultivar piña porque la piña tiene ciertas características que ayudan a no sé qué? Yo le digo, sí, pero ¿de dónde vamos a sacar una planta de piña? ¿Podrías hacer ese cultivo acá en esta zona? Porque y en el laboratorio y en la UFRO, porque no tenemos acceso a una planta de piña. Porque necesitamos un explante, porque el explante se saca de una planta madre. Ojalá que les vaya quedando un poco más claro el tema. Ok, aquí tenemos un ejemplo de un paper, ¿ya? Donde a partir de el cultivo de esquejes, shoots son como ápices, ¿ya? De quillay, Quillaja saponaris quillay, cómo estos explantes cultivados in vitro controlan, en este caso, Botrytis cinerea, que es una infección por un hongo. Entonces es un trabajo donde primero tuvieron que hacer un cultivo de tejidos, ¿ya? Para ver el efecto que tenían estos extractos sobre el control de Botrytis, ¿ya? Para que vean el ejemplo que puedan tener en la aplicación de cultivo de células, ¿ya? Pueden buscar el paper. Y aquí es para mostrarles cómo, Quillaja saponaris es un árbol, ¿ya? Cómo a partir de un explante, que en este caso fue un explante, usaron un trozo de tallo de quillaja, del árbol, ¿ya? Un trocito de tallo con una yema, la cultivaron y empezó entonces este trocito de tallo con una yema, empezó a brotar y empieza a dar una planta completa, ¿ya? Aquí ya está en el invernadero, ¿ya? Y luego los extractos los extraen in vitro y ven el efecto que tiene la quillaja, ¿ya? Tiene varios metabolitos, cómo controla la botrytis, ¿ya? Si alguien quiere, digamos, buscar más ejemplos de lo que hemos dado con explantes y la utilidad que tiene el cultivo, en este caso, de quillay sobre cinerea, Botrytis cinerea.
Ok, vamos al último, no sé si vamos a alcanzar a ver uno más conceptos, el concepto de diferenciación. ¿Qué es lo que están viendo aquí en esta placa Petri? ¿Alguien me podría decir qué es ese trozo de algo así como que se ve de color amarillo, blancuzco? ¿Alguien sabe lo que es esto? Bien, eso es un callo. Entonces estamos viendo varios conceptos que están unidos, a veces los pongo juntos y otras veces los veo separados. En este caso vamos a ver en conjunto el concepto de callo y diferenciación. Esto que usted está observando aquí es un callo. ¿Y qué es lo que es un callo? Un callo es una masa, un grupo de células indiferenciadas. Indiferenciadas. O sea, un grupo de células que no se ha diferenciado. ¿Ah? Están ahí latentes con un potencial para poder diferenciarse. Entonces, aquí tengo una masa de callo indiferenciada, pero por un estímulo, que en este caso es un medio de cultivo, y factores externos como luz, temperatura, humedad, ¿ya? Y un factor interno que es el medio, en el cual deposito este callo comienza a sufrir una diferenciación. ¿Y cómo observo que tiene una diferenciación? Bueno, porque yo le estoy viendo, profe, aquí esbozos de raíz, estoy viendo tallo y estoy viendo hojas. O sea, este callo se diferenció. Entonces, ¿qué es lo que es el concepto de diferenciación? Es cuando una célula adquiere una función determinada. ¿Ya? Se especializa. ¿Ya? Y se transforma entonces en una célula con una función, una morfología primero y una función determinada. Y a partir de esa célula forma un tejido, y a partir de ese tejido conforma un órgano. Y esa célula entonces, ese callo, se diferencia, ¿ya? Para formarme en este caso estructura. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Adquisición de caracteres bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, que determinan la especialidad de células, tejidos y órganos. Depende del material genético y de las interacciones celulares, ¿ya? Eso es entonces la diferenciación. Entonces usted muchas veces en cultivo de tejido puede inducir callos. Alguien me puede decir, profe, ¿sabe que a mí me encantaría inducir callos en mi proyecto? Porque a partir de la inducción de callo, yo puedo obtener, lo que un poco preguntaba Martín, puedo obtener mutagénesis, puedo obtener que estas células se desordenen y que generen alguna alteración. Pero ¿cómo formo callos, profe? ¿Cómo puedo a partir de un grupo de células? Porque no siempre voy a formar callos, tengo que inducirlos. ¿Y ahí cómo se induce la formación de un callo? Si a alguien le interesa, podemos generar tal vez un estudio donde usted induzca callos, ¿ya? Y esto es con el propósito luego de mejoramiento genético. ¿Ya? Uno induce callos para poder ver si hay algún grupo de células que se diferenció con fines de mejoramiento. Fue un grupo de células mucho más potentes, digamos, y mucho más especializadas, ¿ya? Que logran un mejoramiento genético de una especie determinada, ¿ya? Eso es la diferenciación. Y la desdiferenciación es la reversión. O sea, tú una célula adulta, una célula con una especialización, con una forma determinada y una función determinada, se revierte ese estado de diferenciado y se vuelve indiferenciada. Es como raro, ¿no? No sé si lo están entendiendo. Es una célula que ya tiene una función determinada, una morfología determinada, una función determinada, y por efecto de la condición ambiental, medio de cultivo y condiciones ambientales externas, se desdiferencia, revierte, ¿cierto? Por eso está el esquema aquí del ciclo celular, revierte nuevamente al ciclo celular y se divide y se desdiferencia. Ahora, queridos estudiantes, ojo con lo que voy a decir ahora. Si yo les dijera, chiquillos, tenemos que desdiferenciar un grupo de células, y tienen dos opciones. Uno, un grupo de células parenquimáticas de la hoja, por ejemplo, un parénquima asimilador, y el ejemplo 2 son células cilemáticas, células del xilema. Y a partir de este grupo de células, uno, las células parenquimáticas con cloroplasto, y la otra, células cilemáticas, vamos a diferenciar. ¿Qué me podrían responder ustedes frente a esa proposición que yo les hago de diferenciar células a partir de estos dos grupos? La pregunta que tendrían que hacerse
es, ¿se podrá diferenciar una célula altamente diferenciada que llegó a morirse para cumplir una función? ¿La podré revertir? ¿La podré sacar de esa situación, de esa condición de especialización? Esa es la pregunta. Y lo que usted tiene que responder tácitamente es decir, no, profe, es imposible que yo como biotecnólogo revierta a una célula cinemática que fue tanta la especialización. Recuerden que una célula cinemática es muerta, está muerta. Y se murió para cumplir una función que es el transporte de savia, cruda. Entonces, por más que yo manipule las condiciones de medio y externas, no puedo lograr esa desdiferenciación que usted me está pidiendo. Pero a partir de una célula parenquimática que es súper simple, que es poco especializada, que es muy fácil, porque no se especializa mucho, una célula parenquimática tiene poca especialización, ahí sí, profe. Y mejor si me pasa un meristema, porque el meristema es una célula que no está diferenciada, está apta para multiplicarse. Entonces, la desdiferenciación es esta reversión de un estado diferenciado al no diferenciado. Pero va a depender del tipo de célula que usted quiera manipular para poder revertir este estado. No nos sirve cualquier célula. Mientras más diferenciada, mientras más especializada esté la célula, usted no va a poder sacarla de esa condición. Por lo tanto, la desdiferenciación se usa, ¿cierto? O sea, primero se utiliza a partir de células poco diferenciadas, y ¿para qué quisiera yo desdiferenciar una célula? ¿Por qué yo quisiera pasar una célula en estado adulto o en estado embrionario? Bueno, por ejemplo, para multiplicar una planta. Porque un explante va a ser una planta que ya va a estar diferenciada, ya es una célula adulta con características específicas. Pero yo, para poder multiplicarla, la tengo que sacar de ese estado adulto y la tengo que pasar a un estado de diferenciación. Entonces, los cultivos que usted va a hacer ahora, va a ser eso. Va a sacar una planta adulta, una célula adulta o grupo de células adultas, tejidos por tanto, ya diferenciados, y usted va a esperar que se reviertan para que se multipliquen nuevamente, adquieran nuevas formas, nuevas funciones, y me forme un tallo, una raíz, una hoja y una planta completa. ¿Sí? No sé si se entendió o no se entendió. Sí, se entiende, profe. Bueno, ok. Vamos a ver un concepto más. Ya son 20 para las 10, así que creo que ya deben estar cansados. Veamos un concepto más y déjenme ver cuánto me queda. Ya, este concepto es súper simple de entender, así que vamos a ver dos más. Su nombre lo dice todo, ¿ya? Revigorización. Entonces, nuevamente es un rejuvenecimiento, es una reversión de un estado adulto juvenil. ¿Ya? Es parecido a la desdiferenciación, pero aquí se habla de una revigorización completa. Entonces, para esto, tienen aquí un ejemplo de en este caso se trabaja mucho con especies leñosas, ¿ya? Como por ejemplo, todos estos estudios están hechos en especies nativas, ¿ya? Como por ejemplo maqui, como por ejemplo los guayes, donde yo tengo un material claramente adulto, viejo, con poca capacidad de diferenciación, ¿no? Porque mientras más adulto sea un material, mientras más viejo, menos capacidad de diferenciación, y para poder revigorizar, para poder pasar de un estado adulto a juvenil, lo que hago es un injerto. ¿Ya? Entonces microinjerto in vitro, ¿no? Los biotecnólogos hacen esto, microinjertamos in vitro, ¿ya? Una yema, un trocito de yema en un estado adulto, y injerto, y a partir de ese injerto, del establecimiento del injerto, que va pasando en el tiempo, ¿ya? Desarrollo una yema que ya está microinjertada, y entonces induzco la revigorización. ¿Ya? Paso de esto adulto que estaba, este tejido adulto, y además le transmito ciertas características a esta planta, digamos, a esta planta, al pie, a la planta que acepta el injerto. ¿Ya? Y así, de esta manera, entonces obtengo una revigorización.
¿ya? Generalmente se hace a través de injerto. ¿Ya? No hay otra forma de lograr la revigorización, sino es que es a través del injerto in vitro, ¿ya? Injertando, ya en este caso yemas, de otra especie, para poder incluso poder injertar, ¿ya? Producir un pie y una nueva característica genética de la especie a injertar. Luego viene la variación somaclonal, que por favor miren lo que dice acá, marcado con color amarillo y rosado, ¿no? Cuando usted hace micropropagación y quiere comercialmente multiplicar una planta a grandes escalas, es indeseable esta variación somaclonal. ¿Por qué? Porque como Martín preguntaba al inicio de la clase, producto de la manipulación y la interacción entre las células y el medio se genera una mutación, ¿ya? Se genera una alteración genética, ¿ya? Entonces puede generarme aumento de variabilidad genética, es decir, si yo tenía una planta con características determinadas, al producirse variación somaclonal puedo incluir nuevas características genéticas que la verdad que no las quiero, porque como yo quiero propagar las características de la planta madre, no necesito una variación genética que me aparezca aquí, como un cambio en un color de la hoja o de la flor. Lo vamos a trabajar tal vez un poco más adelante. Entonces, se presenta, dice, cuando el estado indiferenciado, el callo, en este caso, ocupa un largo periodo y ocurre una pérdida de la memoria genética. Hay reorganización de células y presentan nuevas características genéticas diferentes al material inicial. Entonces, si yo quisiera inducir mejoramiento genético, porque deseo obtener nuevos caracteres genéticos, entonces hago variación somaclonal y la induzco, porque ando buscando mejoramiento genético. Pero si yo quiero micropropagar y quiero conservar las características de una planta madre, entonces yo lo que menos quiero es la variación somaclonal, la tengo que evitar. ¿Ya? Entonces, ¿para qué uso variación somaclonal? E induzco una alteración y por lo tanto que me aparezcan nuevas características genéticas, uso la variación somaclonal, uso esta técnica. E induzco, a partir del medio de cultivo, genero, propicio, ¿ya?, que haya esta mutación y esta variación somaclonal. Eso es entonces la variación somaclonal. Ya vimos lo que era un callo, ¿ya? Aquí está, si alguien, como les digo, quisiera inducir un callo, ¿ya? Aquí está la inducción de un callo, y luego ese callo cómo se diferencia, ¿ya? Dice una formación desorganizada de un grupo de células, resultado de una alta actividad mitótica de células diferenciadas en respuesta a un estímulo. ¿Cómo obtengo un callo? Aquí lo dice, con altos niveles de auxina, ¿ya?, o generando heridas, ¿ya? Entonces yo cultivo estas células, pero las cultivo en un medio de cultivo riquísimo en auxina, con mucho nivel, altas dosis de auxina. Y esa interacción entre las células y la auxina, que es una hormona, usted la estudió en Morfo, eso induce inmediatamente que ese grupo de células forme un callo. Y a partir de ese callo formado, logro luego una diferenciación, ¿ya? Y formo las plantas. Aquí estas plantas que usted está viendo como resultado final, fueron provocadas e inducidas a partir de un callo. Y nuevamente, ¿qué es lo que andaba buscando este estudio? Una variabilidad genética, porque el callo induce variabilidad genética. Induce variabilidad y por lo tanto se utiliza para mejoramiento genético. Bien, yo creo que es suficiente, nos quedaron 3 conceptos, y los vemos la próxima clase. Yo no sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta de lo que hemos visto. Con esto estaríamos terminando el módulo 1, ¿ya? Parte del módulo 1, me quedó un poquito del módulo 1, que es cultivo de tejidos propiamente tal, y micropropagación, que lo voy a ver en la guía autoaprendizaje número 2. Entonces lo que voy a hacer yo hoy día, entre hoy y mañana, es subirles ya a la plataforma la guía de autoaprendizaje número 2, que va a venir, digamos, con la clase del próximo jueves, ¿ya?, con el resumen en realidad, y vamos a terminar esta parte, ¿ya? Recuerden que el próximo jueves tenemos presentación de los ABP, ¿ya?, donde yo creo que van a ser por lo menos 4 grupos los que van a presentar, 4 o 5 grupos, por lo tanto vamos a utilizar
la primera hora de 8:30 a 9:30 en la presentación de estos ABP, y después entonces voy a usar un rato de la segunda hora para hacer el resumen de la guía de autoaprendizaje número 2. ¿Ya? Así que les pido por favor que trabajen la guía, yo la voy a subir ahora para poder ir avanzando. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta, comentario. Ahora veo los chats, no había visto nada. Ah, los numeritos. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario de la clase o de las actividades que tenemos que desarrollar. Recuerden ir avanzando, para eso pueden contactar al ayudante o al profesor Juan Carlos para ir avanzando en sus avances de proyectos prácticos. ¿Ya? En el organizador que yo subí al curso, ¿ya? Están las fechas de los ABP, están las fechas de la presentación de los avances de laboratorio, está como organizado el curso en un documento que se llama organizador del curso. ¿Ya? Así que les pido también que lo vayan revisando. Yo les voy a ir recordando de todas maneras las fechas. Recuerden que el 3 de septiembre, es decir, el otro jueves, tenemos la presentación del ABP 1 y la entrega del ABP número 1. La entrega del ABP grupal es el 1 de septiembre. ¿Ya? Entonces yo el 1 de septiembre, y ojalá lo pudieran hacer antes, si algún grupo me pudiera subir los ABP grupales antes, porque ya los pueden subir a contar de hoy día, ¿ya? La fecha tope es el 1 de septiembre para que me den tiempo de revisarlos, retroalimentárselos, y ustedes puedan preparar su presentación. Yo les pido por favor un poquito ahí no lo dejen para última hora, porque no van a poder preparar bien su presentación. Mientras antes suban el ABP grupal, con ese ABP grupal ya revisado, van a poder preparar, hacer la presentación de la defensa del ABP número 1, que es el 3 de septiembre. Así que yo les pido que ojalá, si lo pueden hacer incluso yo el fin de semana, generalmente a veces reviso mi correo para ver si alguien subió, revisárselo y que tenga tiempo para preparar su ABP, la defensa. ¿Ah? Así que los insto también a que puedan adelantarse. Ya algo hemos visto hoy día del que tienen que ir por el cultivo de meristemas para obtener plantas libres de virus, pero la pregunta es, ¿por qué un meristema está libre de virus? ¿Cómo se hace un cultivo de meristema? ¿Y cómo puedo aplicar también técnicas complementarias? ¿Ya? ¿Qué técnica usaría como complementaria? ¿Una quimioterapia, una termoterapia, una electroterapia para obtener plantas libres de virus? ¿Ya? Me puede nombrar algunos virus que se producen en la papa, pero el centro del trabajo, la defensa del ABP no está en que me digan cuáles son los virus, o cómo se diagnostica el virus, cómo se detecta un virus. Esas son preguntas que yo podría hacer en la defensa, pero el fuerte, digamos, el énfasis que ustedes le tienen que dar al ABP grupal es cultivo meristema, ¿ah? Que es un virus. ¿Ah? ¿Cómo puedo definir yo un virus en los conceptos? No estuvieron muy bien los conceptos esta vez porque fueron poco propicios, muy simple algunos, y nadie puso, por ejemplo, lo que es un meristema, lo que es digamos, por qué queremos sanear una planta de virus, qué porcentaje de plantas de papa en el mundo se mueren por virus, o en Chile. Bueno, yo ahí voy a tratar de irles ayudando para que el ABP 2 ya le vayan afinando la mano, digamos, y vayan colocando conceptos más asociados al problema propiamente. Y lo otro, no olviden colocar la bibliografía, porque también les bajo nota, porque muchos ABP individuales no tenían la bibliografía. ¿Qué consultó para hacer su ABP? ¿Ya? Eso, no sé si hay alguna otra duda, pregunta o consulta, sino con eso estaríamos terminando. Las clases las estoy grabando, así que yo me olvidé subir la 1, pero prometo subirla ahora, y esta también la vamos a poner disponible en plataforma. No sé si alguien tiene una duda, pregunta, consulta que quiera hacer antes de cerrar. Profe, yo tengo una consulta. Sí.
Lo que pasa es que yo no estuve en la clase pasada, entonces estoy un poco perdido con la ABP, con la guía que mencionó, creo, y con el proyecto, que también mencionó. Eso le pasa por faltar a clase B. Perdón. Tienes que tratar de meterte a la plataforma, Enoch, donde está, para poder trabajar los ABP, trata de revisar el PPT que está en plataforma que se llama Etapas del ABP, que hay un ejemplo de desarrollo de ABP. El ABP es una metodología que se llama aprendizaje basado en problemas. Eso tú tienes un problema que lo tienes que resolver en 3 etapas. Un ABP individual, donde tienes que es lo que se hizo ahora, donde tienes que asociar conceptos asociados a tu problema, ver algunos elementos que van a afectar tu problema, con una bibliografía. ¿Ya? Eso es el ABP individual, es media plana, una plana como máximo, con la bibliografía incluida. Donde no resuelves el problema, sino que asocias conceptos y factores que afectan este problema. Luego viene una ABP grupal, que es que tú te juntes con otros compañeros, máximo 4, donde contrasten el problema y digan, ay, sí, mira, sabes que yo averigüé esto, averigüé lo otro, en realidad sí podemos hacer plantas libres de virus y podemos hacer cultivo de meristema. ¿Y cómo se hace? Y averigua. Y presentan una ABP grupal que debe incluir un mapa conceptual en la medida de lo posible, ¿ya? Donde asocien los conceptos y resuelvan el problema. Entonces me van a responder a ese problema, que no me acuerdo cómo se llama, Osvaldo, que se llama el problema. Le van a decir, mire, sí, don Osvaldo, usted puede obtener plantas libres de virus haciendo esto, esto y esto. Y eso lo defiende en la tercera etapa del ABP, que se llama defensa del ABP, que es lo que yo estaba diciendo, que es el próximo 3 de septiembre. Eso es el ABP. Hay 4 ABPs a resolver durante todo el módulo o bloque. ¿Ya? Este es el primero de 4. Cada uno tiene fechas distintas. ¿Ya? Cada uno tiene fechas, está en el organizador, está las fechas, pero vuelvo a repetir, hasta el día de ayer, 25 de agosto, se entregaba el ABP individual de las papas. Si usted no lo entregó, tienen plazo hasta mañana viernes a última hora para mandármelo vía correo electrónico, porque ya la plataforma se cerró. ¿Ya? Entonces recibí 18 de 25 alumnos que tengo inscritos. Los que faltaron me lo mandan al correo electrónico. ¿Ya? Por esta vez no les voy a bajar nota por el atraso, pero para la próxima sí empiezo a bajarle la nota por atraso de la entrega. ¿Ya? Por ser la primera no les voy a bajar, pero tienen plazo hasta mañana viernes para mandarlo. Eso es el ABP número 2, la fecha de entrega individual es el 8 de septiembre, ¿ya? Para que vayamos viendo las fechas. Entonces el ABP grupal número 1 se entrega el 1 de septiembre, ojalá lo antes posible, como yo estaba comentando, la defensa es el 3. Y luego el ABP número 2, el individual, ABP individual se entrega el 8 de septiembre. Eso es el ABP. La otra pregunta tiene que ver con el proyecto de laboratorio. Se tiene que hacer un proyecto, ¿ya? Que tú lo vas a llevar a cabo cuando las condiciones sanitarias lo permitan, que va a ser el próximo año sin duda, ¿ya? Pero aquí tienes que dejar planteado un proyecto de investigación tal cual si tú fueras un investigador y lo vayas a llevar a cabo. Es decir, tienes que plantearte un título, un objetivo, una hipótesis, un procedimiento. Tienes que ver la parte estadística, ¿ya? ¿Qué quieres hacer? Por lo tanto, lo vas a plantear en tu objetivo, en tu hipótesis, vas a lograr, tienes que hacer tratamientos que te permitan descubrir tu hipótesis, si la vas a aceptar o vas a rechazar tu hipótesis, ¿ya? Cultivando células, tejidos, con un propósito, como los ejemplos un poco que yo he dado en clase. Eso es el proyecto de laboratorio. Y eso también tiene algunas etapas de entrega de avance, digamos, que no va con nota, sino que el avance final, yo creo, bueno, o sea, ahí vamos a conversarlo, a ver qué nota vamos a sacar de ahí, porque no vamos a tener la parte de hacer el proyecto, sino que solamente lo vamos a dejar ideado a nivel desde el punto de vista teórico. Para eso, para poder ayudarse de los proyectos, la profe ha subido a la plataforma algunos videos, que es el producto final que usted va a hacer el próximo año. Tiene que obtener un video de lo que hizo, ¿ah? Y están subidos varios ejemplos de alumnos de cursos anteriores, ¿ah? Y para eso tienes el apoyo del profesor Hermosilla y de nuestro ayudante, que se me olvidó el nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el ayudante? Se me olvidó completamente. El Benja, gracias, Benjamín Reus.
El Benja es el ayudante del curso y él también, Enoc, le puedes pedir ayuda de que te oriente de cómo hacer el proyecto, por dónde empiezo. Para eso está el ayudante, así que por favor contáctenlo. Él mandó por correo electrónico sus datos, teléfono, mail, por favor. Tiene toda la disponibilidad el Benja para poder ayudarlos a armar el proyecto de laboratorio, ¿ya? ¿Y qué otra pregunta más me hiciste? ¿No? Lo de los ABP, lo del proyecto. Profe, es que lo que pasa es que en el campus hay dice desarrollo de guía módulo 1. La guía. Sí, la guía la vimos, la revisamos al inicio de la clase, ¿no? Es una guía de autoaprendizaje, no lleva nota, que tú tienes que irla desarrollando para estudiar, aprender de, por ejemplo, lo que vimos hoy día en la clase. Entonces el alumno desarrolla una guía de autoaprendizaje y luego la profe lo que hace es un resumen, ¿no? ¿Ah? Porque ustedes ya van a haber trabajado la guía. Y esa guía, la misma guía, la utilizas para contestar las preguntas y los trabajos, las notas, por ejemplo, en la guía 1 había que subir 2 notas de un ejemplo de una biotecnología moderna, ¿ya? Y yo les pongo ahí ejemplos. Son guías que te permiten ir aprendiendo y son de autoaprendizaje y las tienes que ir subiendo a la plataforma para yo ir viendo cómo va el avance de tu aprendizaje, ¿ya? Para eso, hoy día, entre hoy día y mañana, voy a subir la guía de autoaprendizaje 2, que viene ya con los otros temas que vamos a abordar más adelante, ¿ya? Lo que lleva nota y calificación en la parte teórica son los ABP. Esos son evaluados y van a tener una nota y el promedio de esa nota es lo que está en el programa de cómo vamos a sacar los porcentajes para obtener la nota final del curso. Pero insisto, esa guía de autoaprendizaje es evaluación formativa, solamente para que tú vayas aprendiendo, no lleva nota, que a mí la verdad que me interesa muy poco la nota, me interesa que aprendan, ¿ya? Pero como tengo que calificar el curso, vamos a evaluar solamente los ABP, pero lo otro me interesa mucho que lo hagan y lo hagan a conciencia, porque necesito que aprendan. Y las guías están hechas para que una persona aprenda por sí misma. Haciendo las actividades que yo les estoy pidiendo, ustedes serían capaces de aprender sin la clase que hice yo hoy día en la mañana. Pero para eso tienes que desarrollar la guía, ¿ya? Entonces voy a ir poniéndole las guías, abriendo las guías en plataforma a medida que vamos avanzando el curso. Ya deben haber tenido la guía número 1, yo sé que muchos no la hicieron porque no entendieron, no sé qué, por lo tanto ahora van a tener que hacer un poquito más de esfuerzo en desarrollar la 1 y la 2 que voy a subir entre hoy día y mañana. ¿Se entendió? Sí, profe, una última consulta respecto a los ABP. Entonces son 4 ABP, donde está Correcto. uno individual y uno que es grupal. Y la defensa. ¿Y la defensa es como una exposición? Es una exposición, correcto. La Oye, defensa oral es una exposición que es el próximo jueves 3, donde todos los grupos, que son de 4 personas, ustedes se tienen que organizar internamente. ¿Quiénes van a conformar los grupos? Yo ya lo voy a saber cuando me envíen el ABP grupal. Ahí voy a ver en quién te uniste tú, con qué grupo te uniste tú. Son 4 estudiantes máximo por grupo, ¿ya? Y eso es una organización interna. Ustedes internamente se organizan quién quiere presentar la defensa, el ABP grupal, porque ya es grupal, y ese mismo grupo se tiene que mantener para la defensa. Y ustedes tienen que defender a través de un PPT, ¿cierto? Con objetivos de la presentación, un título, que es el ABP, los objetivos que se plantearon, el desarrollo del problema, la conclusión y la bibliografía. Eso tiene que tener la presentación. Son máximo 5 minutos, 10 minutos como máximo por grupo, chiquillos, porque tenemos que presentar todos en 1 hora, entonces tienen que ser resumidos, ¿ya? Y yo voy a tomar el tiempo y los voy a cortar si es que se pasan del tiempo. Así que tienen que ser capaces de presentar en 10 minutos y no más, y voy a ser pesada en eso. Es como cuando usted va a un congreso. En un congreso le dan 10 minutos para exponer todo su trabajo. Introducción, la metodología, los resultados, las conclusiones. 10 minutos, eso dan en un congreso. Por lo tanto, usted tiene que ser capaz de presentar su ABP en 10 minutos. ya, Usted profe, ahí vean si quieren presentar todos, lo ideal sería que presentaran todos, pero no me voy a poner muy exigente porque es primera vez que lo están haciendo a través de virtualidad, entonces organícense como ustedes quieran, ¿ya? Puede ser que uno exponga nombre de todo el grupo, que expongan todos, que para mí es lo ideal que expongan todos,
pero las preguntas que yo voy a hacer las voy a hacer dirigidas. Le voy a decir, a ver, Gonzalo, usted respóndame esta pregunta. O Yamilet, o Enoch, o Maca, o Jordan. O sea, ahí sí que voy a hacer dirigido. Pero la exposición la pueden hacer uno a nombre de todos, todos como ustedes quieran. Y esa exposición se hace después de la retroalimentación de la BP grupal. Porque en el grupal ya tienes que responder la pregunta o el problema que te tocó. Bueno, profe, gracias. De nada. ¿Estamos entonces? ¿Nadie más tiene alguna duda, pregunta? Bien, chiquillos, un gusto haberlos visto en este ratito que estuvimos. Ojalá hayan aprendido algo, que es lo que me interesa. Desarrollen su guía. Y nos veríamos entonces el próximo jueves. La primera hora la vamos a dedicar entonces a la presentación de los ABP y la segunda hora al resumen de lo que me quedó un poquitito de la guía 1 y a iniciar ya la guía de autoaprendizaje número 2. ¿Ya? Que estén súper bien, que tengan un buen fin de semana, y estamos a jueves, así que nos veríamos el próximo jueves. Disponible por el correo electrónico para cualquier pregunta o consulta que quisieran hacer. Cariños, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Que esté Chao, bien. Igualmente.